Muy bien, muchas gracias por la oportunidad. Es un placer abrir nuestras Biblias con ustedes y voy a invitarles a que lo hagan en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 11 y 12. La primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 2, los versículos 11 y 12. La palabra de Dios dice así: Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Muy bien, sabe que esta mañana, al leer uno de los diarios que usualmente o generalmente leo los domingos, uno de los títulos del diario decía lo siguiente: fue detenido porque el quemacoches de Villa Crespo, no sé si ustedes han oído esa noticia. Hace unos días atrás, en la noche, un hombre intencionalmente prendió fuego un auto y eso provocó que se destruyeran por el fuego 6 autos y 7 motos. Y este hombre fue detenido en estos días y se añadía en ese título: es un indigente de nacionalidad uruguaya. Su vestimenta y su forma de caminar fueron claves para identificarlo. No sé si todos saben, pero yo soy uruguayo. Así que cuando leí el título dije, pero justo uruguayo tenía que ser. Qué mal que nos deja a todos los orientales, ¿no es cierto? Es muy triste cuando residentes extranjeros son descubiertos o hallados culpables de delitos o procedimientos incorrectos, ¿verdad? Es como que un manto de desprestigio, ¿verdad? Un manto de desconfianza cae sobre todos los de esa nacionalidad, y es algo que realmente duele un poquito, ¿no? En este texto que acabamos de leer, el apóstol Pedro está escribiendo a extranjeros, animándoles a cuidar su conducta como tales. Él dice: amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos. Si ustedes han leído la primera carta del apóstol Pedro, seguramente saben que esta carta tiene como destinatario personas que no vivían en sus lugares de origen. Estos lectores originales de la primera carta del apóstol Pedro eran expatriados, según el mismo apóstol lo señala, ¿no es cierto? Estas personas habían sido expulsadas de sus tierras o territorios de origen, probablemente por haber profesado su fe en el Señor Jesucristo y por identificarse abiertamente con Él. Estos creyentes estaban atravesando momentos difíciles también en el lugar al que habían sido expulsados por causa de su fe en el Señor Jesucristo y por identificarse con Él. Habían atraído sobre sí mucha hostilidad y mucha oposición. En la misma carta, allí un poquito hacia la derecha en sus Biblias, dice el capítulo 4, versículo 1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Y en el versículo 12 del mismo capítulo 4 dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Así que en el mismo lugar al cual habían sido expulsados por su fe en Jesucristo, también estaban padeciendo por causa de su fe en Jesucristo. Y es el anhelo del apóstol Pedro al escribirles esta carta, animarlos a no perder la esperanza, animarlos a no ceder en la fe, animarlos a conducirse de tal manera que honren a Dios aún en medio de las experiencias de sufrimiento. Qué desafío ese, ¿verdad? Honrar a Dios aún en medio de las experiencias de sufrimiento, vivir vidas victoriosas, vivir vidas santas, vivir vidas útiles, vivir vidas fructíferas, vivir vidas que impacten profundamente en otros, aún en tiempos de dificultad, aún en tiempos de sufrimiento. Generalmente nosotros en tiempos de dificultad nos tomamos un descanso de las responsabilidades, ¿no es cierto? Generalmente nosotros en tiempos de dificultad nos tomamos permiso para aflojar un poquito el paso,
para dejar de estar tan tensos en cuanto a las cosas que importan. Generalmente en tiempos de dificultad nos tomamos un respiro y nos relajamos. Por el contrario, dice Pedro, no, yo quiero imprimir en ustedes, en la mente de ustedes, otra actitud y otra disposición. Por eso, volviendo a nuestro texto, dice, les ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Tres cosas quiero destacar rápidamente esta noche acerca de este texto. En primer lugar, quiero notar que Pedro les habla refiriéndose a ellos como a extranjeros y peregrinos. Esa es la primera cosa que se destaca aquí, ¿no? Pedro les habla a ellos como a extranjeros y peregrinos. Como vemos en el contexto, Pedro en este texto está hablando de ellos como extranjeros y peregrinos en sentido espiritual. Él utiliza estos términos para definir a los creyentes en Cristo Jesús. Espiritualmente hablando y en relación con este mundo, los creyentes en Cristo Jesús somos extranjeros y peregrinos. Si bien eran extranjeros en cuanto a su experiencia terrenal, estos a los que Pedro escribió, estaban en otro lugar que no era su país de origen, también eran extranjeros y peregrinos en cuanto a su realidad espiritual. No olviden, dice el apóstol, que en virtud del conocimiento de Cristo, ahora son, con respecto a este mundo, extranjeros y peregrinos. Y quiero decirle, hermanos y amigos queridos, que esta es la actitud mental que corresponde al creyente en Cristo Jesús, ¿verdad? Lo que implica ser extranjero y peregrino es el pensamiento con el que el creyente tiene que estar continuamente armado. Lo que implica ser extranjero y peregrino es el pensamiento y la disposición con el que tenemos que pararnos diariamente frente a la vida. Nosotros como creyentes no pertenecemos a este mundo, aun cuando vivimos en este mundo. Pertenecemos al cielo, aun cuando no hemos llegado allí. Y cuando hablamos en este contexto de mundo, ¿verdad? No estamos hablando del mundo como planeta, sino del mundo como sistema. Al decir que somos extranjeros y peregrinos en este mundo, estamos hablando del mundo como sistema de vida. El mundo en la Biblia es un sistema de vida que tiene como fundamento la oposición a Dios. Y nosotros no formamos parte de ese sistema. Nosotros no nos regimos por las normas que rigen ese sistema. Nosotros no adherimos a las características que conciernen a ese sistema. Somos extranjeros y peregrinos. El creyente no adhiere a ese sistema de pensamiento. El creyente está transitando por aquí y no se rige por los mismos principios que se rigen los que no son creyentes, ¿verdad? No se rige, él se rige por los principios bíblicos. La verdad revelada en la Escritura es su norma de conducta. Está aquí, pero no pertenece aquí. Vive aquí, pero no se rige por los mismos principios de vida que se rige el resto de la gente. Pertenecemos al cielo, nos regimos por los principios que tienen que ver con el reino de Dios. Contrariamente a eso, tenemos que decir que hoy en día en la sociedad está el énfasis en el sentir, ¿verdad? Acabo de decir que los creyentes se rigen por principios. El creyente vive en el mundo, pero no es del mundo. No se rige por esos pensamientos que constituyen el sistema del mundo, sino los principios bíblicos. Y hoy en día eso de pensar y eso de actuar de acuerdo a cierto conocimiento no es lo que está en boga en nuestra sociedad. El énfasis en la sociedad está en el sentir. Todo el mundo se guía por lo que siente. Si algo te hace sentir bien, entonces adelante. Aún los padres inculcan ese pensamiento en los hijos desde temprano en la vida. Sé feliz, ¿verdad? Si te hace feliz, te apoyo. Aún cuando lo que estén haciendo o lo que quieran hacer o lo que anhelen sea moralmente incorrecto, ¿verdad? Cuando el énfasis debería estar en el pensar. El creyente tiene que pensar correctamente porque si lo hace, procederá correctamente. Entonces Pedro parte de esa base.
Les estoy hablando como extranjeros y peregrinos. Ubíquense en este mundo. Piensen correctamente acerca de sí mismos. En la mayoría, hoy en día, el sentir gobierna las respuestas ante las diferentes circunstancias en las que somos introducidos. No importa, dice Pedro, cómo ustedes se sientan. No importa cuáles sean las emociones y la perspectiva emocional que los esté controlando. No olviden que espiritualmente hablando, ustedes son extranjeros y peregrinos, y así deben pensar, y en base a eso deben vivir. Tenemos que decir que lamentablemente esta mentalidad no siempre es reflejada por los creyentes en Cristo Jesús. No todos los que profesan ser creyentes se paran frente a la vida y frente al mundo como extranjeros y peregrinos. Para muchos parece que la consigna es pasarla lo mejor que se puede, aun cuando profesan ser cristianos. Para muchos parece que la consigna es sacar el mayor provecho posible a la vida, aun cuando profesan ser cristianos. Para muchos parece que la consigna es pasarla bien, ¿verdad? Aun cuando profesan ser cristianos, no están equipados con esa mentalidad de extranjeros y peregrinos. Pedro señala que ellos son extranjeros, alguien que vive en un país del cual no es ciudadano natural, y son peregrinos, alguien que va camino al país donde es ciudadano natural, ¿verdad? El extranjero puede apreciar y disfrutar ciertas cosas del país extraño donde están, pero su anhelo y su corazón está puesto en el país al cual pertenece, ¿verdad? Y eso es lo que Pedro quiere que ellos entiendan. Eso no deja de ser el creyente un extraño que está de paso por cierto lugar. No está en su hogar, va hacia su hogar. Y Pedro llama la atención a estos creyentes que están atravesando situaciones difíciles a su condición de extranjeros y peregrinos. Unas páginas hacia la izquierda en sus Biblias está la carta a los Hebreos, y quiero que vayamos al capítulo 11, un momentito allí, para leer a partir del versículo 13. Hebreos capítulo 11, versículo 13, dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Qué interesante, ¿verdad? Que así es como se llamaban y se consideraban a sí mismos los justos de la antigüedad, ¿no es cierto? Se llamaban y se consideraban extranjeros y peregrinos. Y ahí en la misma carta a los Hebreos, pero ahora en el capítulo 13, versículo 13 y 14, hablando a los creyentes de su tiempo, el escritor dice: salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. No tenemos aquí extranjeros, buscamos peregrinos, ¿verdad? Los extranjeros y peregrinos, así son los creyentes en Cristo Jesús. Así debemos pensar, así debemos pararnos frente a la vida diaria. Los extranjeros y peregrinos pueden desalentarse en oportunidades por lo incómodo que es este lugar, pero enseguida reciben aliento por saber que pronto van a llegar a su hogar, ¿verdad? No somos, pero llegaremos pronto. En este sentido, el creyente vive en continua tensión, incómodo donde está, en este mundo donde debemos honrar a Dios y a la vez anhelando su hogar donde está Cristo, el cielo. Si olvido que no soy de aquí, me voy a colocar en una situación peligrosa para mi alma y para mi testimonio. Y de eso va a hablarnos Pedro también en este texto. Probablemente algunos de ustedes que están aquí escuchando
se sienten confusos en cuanto a este asunto, ¿verdad? Quizá alguno de ustedes piense, en realidad la vida así como la vivo, a mí me resulta agradable. En realidad el mundo así como es, a mí no me parece un lugar tan incómodo. No me despierta ningún problema, al contrario, tampoco tengo interés en pensar en el cielo. ¿Sabes que se entiende que sea así? ¿Sabes por qué? Porque tienes un corazón que responde a esta condición y te sientes cómodo aquí. Estás en tu ambiente. No te sentiría nada cómodo en el cielo, ¿verdad? No hay nada allí que te entusiasme. Eso es porque tú estás controlado por un corazón que ama lo mundano y lo terrenal. El verdadero cristiano ha recibido un nuevo corazón, un corazón que se deleita en lo eterno y que no se deleita en lo que no viene de Dios. Por eso es probable que te sientas confuso en cuanto a lo que estás escuchando, porque aún no has recibido un nuevo corazón. No has nacido de arriba. Cuando una persona va en arrepentimiento y fe al Señor Jesús, nace de arriba, recibe una nueva dinámica, un nuevo corazón. Entonces se deleita en lo eterno y anhela llegar al hogar celestial. Déjame decirte que esto no tiene nada que ver en cuanto a cómo fuiste criado. Esto no tiene nada que ver tampoco con la religión en la que te formaste. Esto no tiene nada que ver con el colegio en el que estudiaste. Es un asunto del corazón. Tener un corazón que ama, tienes un corazón que ama lo que Dios abomina y abomina lo que Dios ama. Nacemos con ese corazón naturalmente. Necesitamos un nuevo corazón que anhele lo eterno y que desee la patria celestial. Por eso quizás lo que estamos hablando te resulte un poco confuso, porque no has recibido aún un nuevo corazón. El creyente, al estar unido a Cristo por la fe, ha recibido una nueva naturaleza que le eleva por encima de lo terrenal y que dirige sus afectos hacia lo celestial. Eso es. Pero si no has sido unido a Cristo por la fe, ves el mundo como tu hogar y el cielo no despierta en ti ninguna comodidad o curiosidad o inquietud, y esa condición es peligrosa. Pedro dice a sus lectores, volviendo a 1 Pedro 2, 11 y 12, no olviden que son extranjeros y peregrinos, compórtense como tales. ¿Cómo es en tu vida, querido joven, que profesas haber ido a Cristo en arrepentimiento y fe? ¿Tienes tus afectos en el cielo o en el mundo? ¿Buscas las cosas de arriba y no las de la tierra? Hablamos en términos de afectos, hablamos en términos de principios, hablamos en términos de prioridades, hablamos en términos de anhelos. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Te ves como de paso y hacia el hogar celestial? Y mientras transitas por este mundo y te diriges a la patria celestial, te ocupas en lo que Dios quiere que estés ocupado. Los versículos anteriores a nuestro texto, ahí en 1 Pedro 2, pero ahora los versículos 9 y 10 son tremendos y maravillosos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Como creyente no perteneces a este mundo, estás de paso rumbo a tu hogar, la nación y la patria celestial. ¿En qué deberíamos estar ocupados mientras tanto? Dice allí, en anunciar las virtudes del que me salvó, reflejar y exaltar la gloria de Dios. No resulta aburrida la vida del extranjero y del peregrino. No resulta insípida la vida del extranjero y del peregrino. Hay algo que nos entusiasma. Mientras transitamos hacia la patria celestial, reflejamos y exaltamos las virtudes de aquel que habita en la luz admirable. Qué maravillosa ocupación. No es que vamos de picnic rumbo al cielo, tenemos una responsabilidad. Mientras que el que no conoce a Dios se exalta
o se promociona a sí mismo. El ciudadano celestial exalta las virtudes del Dios del cielo. ¿Puedes imaginarte un propósito más sublime? ¿Puedes imaginarte una ocupación más elevada? ¿Puedes imaginarte un propósito más noble para la vida que señalar con tu vida y tu testimonio al que vive en la luz admirable? ¿Te imaginas vivir la vida, gastar la vida intentando disfrutar o recomendar lo vano? Eso sería un desperdicio, eso sería una decepción. Así que primeramente Pedro les habla como extranjeros y peregrinos. Estos sois vosotros, plántense así frente a la vida. Continuemos en el texto en 1 Pedro 2, 11 y 12 y notamos en segundo lugar que Pedro les recomienda abstenerse de algo y mantener algo. Dice, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Fíjense que se les dice a los extranjeros y peregrinos que deben guardar una vigilancia continua sobre dos aspectos de la vida. Deben tener cuidado de su vida privada, de su vida íntima, y deben tener cuidado de su vida pública, de su vida social. Miremos primeramente ese desafío que se nos plantea en cuanto a la vida privada e íntima. Dice, absteneos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Es muy interesante lo que Pedro está señalando acá, lo que él dice y lo que no dice. En relación a los deseos carnales, Pedro no dice que los neguemos. En relación a los deseos carnales, Pedro no dice que los reprimamos. En relación a los deseos carnales, Pedro no dice que los ignoremos. Pedro dice que nos abstengamos de ellos. Los deseos carnales, los deseos que tienen su asiento en nuestra vieja naturaleza, están allí, están en el extranjero y el peregrino, están en ti aunque hayas nacido de arriba, están vivos, están activos, están demandantes, están listos para activarse ante cualquier estímulo que aparezca. Pero Pedro dice, no cedas, no permitas que te gobiernan, abstente de ellos. Esto pone claro sobre oscuro cómo es el carácter de la vida. Batallan contra el alma, dice acá. Jóvenes, queridos hermanos y amigos, la vida no es un picnic, es una campaña militar. Y los extranjeros y peregrinos, los que no pertenecemos a este mundo y vamos rumbo a la patria celestial, estamos en una continua batalla contra los deseos carnales que quieren gobernar y controlar y moldear y determinar nuestra conducta. Sabe que a mí me sorprende ver a supuestos extranjeros y peregrinos que parecen vivir un continuo picnic. A mí me sorprende ver a supuestos extranjeros y peregrinos que parecen vivir dando rienda suelta a todo lo que halaga y complace a sus deseos carnales. Me sorprende ver a algunos que profesan ser extranjeros y peregrinos espiritualmente hablando, que no se privan de nada de lo que sus deseos les demandan. No tienen una mentalidad bíblica. La vida no es un picnic. Y no fuimos adquiridos por la sangre preciosa de Cristo para vivir después de acuerdo a lo que me impongan mis propios deseos. No se pagó un rescate tan alto para que vivamos en esa forma. Mientras transitamos por ese lugar al que no pertenezco, hacia el lugar al que sí pertenezco, debo cuidarme de no caer en la tiranía de mis deseos, porque de obedecerlos me arruinaría y deshonraría al que me salvó. Eso es lo que está diciendo Pedro aquí. Pedro dice, absténganse. ¿De qué cosas? ¿Qué define más concretamente los deseos carnales? Uno de los versículos aquí en la misma carta de 1 Pedro, esta vez el capítulo 4, una vez más, el versículo 1. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne,
también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. El creyente, el extranjero y el peregrino no debe ceder ante los estímulos que activan, ¿verdad? Y actúan sobre los deseos que tienen base en nuestra naturaleza pecaminosa. Y no pensemos que estos deseos carnales tienen que ver solamente con excesos groseros, también tienen que ver muchas veces con pecados refinados. La carne puede tomar formas y deseos sutiles, no todos escandalosos, algunos refinados, de tal forma que somos fácilmente engañados por ellos. En algunos de nosotros, aún el servicio puede estar motivado por un deseo carnal. Aún el aparente servicio fiel al Señor puede estar motivado por un deseo carnal, el deseo de autopromovernos. Porque la tendencia de la carne es la autopromoción, la autocomplacencia, la autogratificación. Y eso puede tomar muchas formas, desde la inmoralidad sexual hasta el buen comer. Desde la impureza mental hasta cosas muy sencillas, como las razones por las cuales nos vestimos como nos vestimos. Todas esas formas puede tomar la carne. No fuimos salvados y llamados a participar del reino y la gloria de Cristo allá para vivir acá con el énfasis de salirnos con la nuestra. Absténganse de los deseos carnales. Eso es entendible en los que no conocen a Dios. Autopromocionarse, autogratificarse, pero no para los extranjeros y peregrinos, que es lo que realmente somos los creyentes en Cristo. Y esto nos plantea, jóvenes queridos, una premisa muy importante, y escuchemos con atención. La mayor resistencia para el creyente, para vivir de acuerdo al propósito por el cual hemos sido llamados, promover la gloria de Dios, la mayor resistencia para ese propósito se levanta dentro de nosotros mismos. Dentro de nosotros mismos. La mayor resistencia para el creyente para vivir una vida que honre a Dios no viene de la sociedad. La mayor resistencia para un creyente para vivir para la gloria de Dios no viene de tus padres que no creen lo mismo que tú. La mayor resistencia para un creyente para vivir para la gloria de Dios no viene de tus compañeros que son incrédulos. La mayor resistencia para no vivir para la gloria de Dios en un creyente no viene del ambiente en que te mueves. La mayor resistencia para el creyente, para no vivir para la gloria de Dios, no viene de la iglesia en la que perteneces, que supuestamente no hay amor y te desalientas. Son tus deseos carnales la mayor resistencia a una vida que honre a Dios. Y ante ellos no debes ceder. Absténganse de los deseos carnales que batallan contra el alma. Están allí, pero debemos decir no. En el poder del Espíritu de Dios debemos decir no. Esta es una batalla sin tregua. Y te pregunto, ¿tú cedes o te abstienes? ¿Tú permites que tus deseos de placer, de popularidad, de poder, de promoción propia determinan tu conducta? ¿O te sometes a los principios de vida bíblica y los obedeces en el poder del Espíritu Santo de Dios? Esa es la esencia de la santidad práctica. Decir no en el poder del Espíritu a los deseos carnales y decir sí a los principios de vida que Dios nos ha revelado en la Escritura.
equipados con el poder de Dios. No cedo a las demandas de los deseos carnales y actúo en base a la voluntad revelada de Dios. La verdad está en el gobierno de mi vida, no mis deseos. Y esa batalla continuará hasta el fin. Yo luché con esos deseos en mi niñez porque conocí a Cristo desde muy niño. Luché con esos deseos en mi adolescencia. Luché con esos deseos en mi juventud. Luché con esos deseos en mi edad adulta y sigo luchando con esos deseos en el día de hoy. Y así todos, y así en ti. La resistencia más fuerte contra el propósito de vivir para la gloria de Dios viene de dentro de nosotros mismos. Y esta batalla en ocasiones nos hace malhumorados, inestables, peleadores, depresivos, cínicos, despreocupados, insoportables. Esa batalla que se libra dentro nuestro. Cuidado, vigilemos sobre esto. Y para ser más dura ella, hay quien continuamente coloca delante nuestro estímulos para esos deseos, ¿verdad? Para activarlos, para que hagan sus demandas y nos controlen. Ya saben quién es, ¿verdad? En la misma carta, la primera carta del apóstol Pedro, unas páginas a la derecha, en el capítulo 5, versículo 8 y 9, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Los deseos están allí. Ante cualquier estímulo se activan y quieren controlarnos. Y hay quien desde afuera está continuamente colocando estímulos para llevarnos por ese camino. Es el enemigo de nuestras almas. El león rugiente, el Dios de este siglo, Satanás, la serpiente antigua, y a través de la publicidad, a través de los contenidos educativos, a través de los contenidos virtuales, a través de la música, a través de las manifestaciones artísticas, a través de otras personas, él busca estimular esos deseos y llevarnos a ser controlados por ellos. Y si lo logra, sabe que podrá arruinarnos, debilitarnos, postrarnos, embarrarnos, humillarnos, hacernos perder nuestro testimonio. Debemos vigilar sobre nuestra vida íntima. Absteneos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Por nuestra unión con Cristo, estamos capacitados para resistir esos estímulos y para negarnos a obedecer las demandas de los deseos que tienen base en nuestra naturaleza pecaminosa. Jóvenes queridos, el mundo está lleno de estímulos para esos deseos. Lleno, absolutamente. Hay quien maneja muy bien esos estímulos en contra nuestra. Parece una batalla perdida, pero no la es. En Cristo podemos resistir. Fijémonos rápidamente ahora en el desafío que se plantea en cuanto a nuestra vida pública, a nuestra vida social. Volviendo a 1 Pedro 2, ahora al versículo 12, no solamente se nos dice que nos abstengamos de los deseos carnales que batallan contra el alma, sino también que mantengamos buena nuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de nosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. El apóstol ahora hablará del desafío de vigilar nuestra vida pública. Dice: mantengan buena vuestra manera de vivir ante los que no conocen a Dios. ¿Sabe que la palabra buena significa hermosa, atractiva, ordenada? La manera en que manejamos todos los asuntos de nuestra vida visible tienen que dar como resultado un cuadro hermoso, un cuadro atractivo. ¿Atractivo hacia qué? ¿Hacia nosotros? No. Atractivo llamando la atención hacia Dios. Manteniendo buena, hermosa, ordenada, atractiva vuestra manera de vivir, de tal manera que refleje la gloria de Dios y llame la atención al Dios de la gloria.
Esto es muy importante. Déjeme decirte que puede que los que están a nuestro alrededor insistan y pretendan que no les importa absolutamente nada lo que cada uno haga con su vida, pero siempre están mirando igual la vida del creyente. Que cada uno haga con su vida lo que quiere, cada uno es libre, dicen los incrédulos, pero siempre están igual mirando la vida del creyente. Y si tú profesas ser creyente, si tú te has parado frente a la vida por tu unión con Cristo como extranjero y peregrino, ellos están continuamente mirando tu vida. Y si el creyente procede de una manera incoherente con lo que profesa creer, entonces serán los primeros en criticarlo, le caerán encima con todo, absolutamente. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué están atentos a nuestras vidas esperando que caigamos? Porque es una forma de calmar y acallar la conciencia. Les tranquiliza que nosotros actuemos como ellos. Ellos dicen, si los que profesan ser diferentes son iguales, entonces ¿qué me voy a preocupar por lo eterno? Si los que profesan ser distintos son iguales que yo, entonces ¿qué me voy a preocupar por lo espiritual? Cuando el creyente se conduce como el que no es creyente, los no creyentes se justifican para continuar en su vida de rebelión. Pero cuando el creyente vive como extranjero y peregrino, el no creyente se incomoda, se pone incómodo, se siente incómodo ante la belleza, el orden y la pureza de la vida del creyente y queda sin argumento, ¿verdad? Tendrá que inventar algo para desprestigiar el evangelio, porque la vida hermosa del que vive como extranjero y peregrino y que se abstiene de los deseos carnales, recomienda el evangelio. Entonces el incrédulo tendrá que buscar algo para desprestigiarlo, inventar algo para desprestigiarlo. Así que, ya que el creyente vive bajo continua observación, debe mantener buena su manera de vivir entre los no creyentes. Se les mira continuamente para mirar una breve caída, una pequeña inconsistencia, para ver si vive o no de acuerdo a lo que profesa. Dice que no es del mundo, pero vive como si lo fuera, entonces no tiene nada que ofrecerme, dice el incrédulo. Tengamos cuidado. Jóvenes, nuestra conducta, nuestra conversación, nuestros hábitos, nuestros intereses, la manera que llevamos nuestras relaciones con otros, nuestras reacciones, nuestras costumbres, nuestros gustos, nuestros criterios, aquello que aprobamos o desaprobamos, está bajo continua observación. Todas esas cosas deberían reflejar nuestra condición de extranjeros y peregrinos. Debemos vivir como lo que somos. Si los no creyentes quisieran hablar de ti, que tengan que mentir y que tu vida desmienta la crítica que te hacen. Que no sea cierto que eres sensual, despreocupado o atrevido. Que no sea cierto que eres irresponsable, soberbio, peleador o contestador. Que no sea cierto que eres desconforme, quejoso, descontrolado o codicioso. Que no sea cierto que eres rebelde, impuro, descortés, grosero. Que no sea cierto que eres mal hablado, mentiroso, deshonesto, arrebatado. Que no sea cierto que eres irrespetuoso, insoportable, demandante y egoísta, que se digan eso de ti, pero que tu buena conducta lo desmienta. Vigila sobre tu conducta, que sea hermosa, atractiva, ordenada, para que contra ella choquen todas las críticas que se pretendan levantar contra ti para desprestigiar el evangelio. Seguramente las miradas de muchos estaban sobre los lectores originales de esta carta de Pedro. Muchos estaban ahí como las aves de carroña, ¿verdad? Atentos a la incoherencia posible de estos que profesaban creer en Cristo. En aquel entonces se acusaba a los creyentes de caníbales porque comían el cuerpo de Cristo y bebían su sangre en la cena del Señor.
Se acusaba a los creyentes de inmorales porque se amaban unos a otros y se saludaban con un beso. Se acusaba a los creyentes de ateos porque no se postraban ante ningún Dios que estaba en el panteón. Y acusaban a los creyentes de traidores porque no reconocían al César como Señor. Pedro dice, la mejor respuesta a la crítica y a la murmuración en contra nuestra es una vida ordenada, es una vida hermosa que refleje la gloria de Dios. La mejor respuesta ante la crítica no son las demandas judiciales o las peleas o las contiendas verbales o bloquear a alguien en la red social. La mejor respuesta ante las críticas es la conducta buena, que refleje la gloria de Dios. ¿Qué responsabilidad colocó el apóstol sobre aquellos creyentes, verdad? Vigilen, no sea que otros encuentren pretexto en la vida de ustedes para no creer en el Evangelio. Al contrario, que cuando Dios los visite con la gracia, aquí habla del día de la visitación, cuando Dios visite a esos murmuradores y críticos con la gracia, dándoles oportunidad de oír y creer en el Evangelio, nuestro testimonio bueno haya preparado el camino para que lo reciban. Qué precioso. ¿La iglesia donde asiste fulano? Bueno, yo no sé lo que enseñan ahí, pero lo que veo en él hace que no me interese mucho. ¿La iglesia en la que a la que asiste menganita? Bueno, yo no sé lo que enseñan ahí, pero lo que veo en ella me hace pensar. Qué diferencia, ¿verdad? Qué responsabilidad. Si quieren decir algo en contra nuestra, que tengan que mentir, que la vida desmienta las críticas. Así que absténganse de los deseos carnales que batallan contra el alma y mantengan buena su manera de vivir, de tal manera que las críticas sean desmentidas por la conducta. Y lo último que vemos acá, el apóstol le señala la razón para eso. Dice el versículo 12, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. ¿Tu vida recomienda a tu Dios? Ese es el propósito. ¿Por qué abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma? ¿Por qué mantener buena nuestra manera de vivir? Primero, porque somos extranjeros y peregrinos. Segundo, para que glorifiquemos a nuestro Dios. Esto es tremendo, jóvenes. Nosotros tomamos la forma de aquello que adoramos. Qué pensamiento tan estremecedor. Lo que adoramos se posesiona de nosotros de tal manera que nos moldea la vida. Miren, escuchen simplemente, hay algunos ahí que están anotando, anoten Oseas capítulo 9, versículo 10 y luego lo pueden volver a leer. Dice Oseas 9:10, como uvas en el desierto hallé Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza, y escuchen eso, se hicieron abominables como aquello que amaron. Lo que nosotros adoramos nos da forma, moldea nuestro carácter, moldea nuestro andar. Uno se puede dar cuenta cuando el Dios de alguien es el dinero, porque el dinero moldea su pensar y su obrar. Uno se puede dar cuenta cuando el Dios de alguien es el sexo, porque el sexo moldea su pensar, su conversación y su conducta. Uno puede ver cuando lo que moldea o adora o el Dios de alguien es la vanidad por la apariencia física, porque continuamente toda su vida gira en torno a eso. Pero también se puede ver cuando adoramos al Dios del cielo, cuya gloria se ve en Cristo, porque Cristo aparece más y más en nosotros, refleja la gloria de Dios en nosotros y Dios se hace atractivo a los que no creen. Glorifiquen a Dios. Eso es lo que dice. Una vida hermosa que recomiende a su Dios. No olviden que van camino al cielo, dice Pedro. Reflejen la gloria del Dios del cielo con sus vidas limpias y ordenadas. Amigo, quiero decirte algo. Si no conoces a Cristo, aún eres del mundo. Es tu lugar, te sientes cómodo aquí.
Tú manejas tu vida según sus principios. Es tu hogar. Pero déjame decirte que el fundamento de esta forma de vida es la oposición a Dios y es peligroso. La ira de Dios se manifiesta aquí, ahora y en la eternidad sobre aquellos que no le glorifican ni le reconocen como Dios. Si tú eres del mundo, vives de acuerdo a los principios del mundo, y eso no tiene nada que ver con glorificar a Dios. Ese estilo de vida deshonra y aira al Dios del cielo. Así que te ruego que abandones ese lugar y corras a Cristo para ser perdonado y recibas un nuevo corazón que te eleve por encima de lo terrenal y te haga anhelar lo celestial. Hermano querido, joven que profesas conocer a Cristo, la belleza y utilidad de una vida, o mejor dicho, la nobleza y la utilidad de una vida se deja ver en el objeto que se persigue. Como creyente, tú debes promover la gloria de Dios, absteniéndose de los deseos carnales y manteniendo buena tu manera de vivir entre los gentiles. Si no lo haces, serás receptor de la disciplina de tu Padre Celestial y sufrirás una gran pérdida en aquel día. En aquel día. Así que recuerda el costo de tu salvación. Fuiste comprado con la sangre preciosa de Cristo para vivir como extranjero y peregrino, vigilando sobre tu vida íntima y sobre tu vida pública, de tal manera que reflejes la gloria del Dios de la gloria. Que así sea. Oremos. Padre, gracias por darnos oportunidad para detenernos en la Escritura. Y seguramente ahora corremos el riesgo de que nuestra mente se vaya por otros asuntos, por otras cuestiones. Aún el enemigo de nuestras almas, cual las aves del cielo, viene para quitar lo que ha sido sembrado en el corazón. Pero te rogamos en el nombre de Jesús que tu Espíritu use tu palabra en nuestros corazones, de tal manera que tomemos conciencia de quiénes somos, extranjeros y peregrinos, y de cuál es nuestro propósito, reflejar la gloria del Dios del cielo, absteniéndonos de los deseos carnales y viviendo una vida ordenada y hermosa delante de los que no creen. Oh Señor, imprime con poder esta verdad en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén.